Mi nombre es Luis Alejandro Hernández Flores. Soy alumno de primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Pertenezco al bloque 104. A continuación, yo les hablaré un poco acerca de agua y electrolitos. Empecemos con ¿qué es el agua? El agua es el componente químico que predomina en los seres humanos. Sus propiedades físicas únicas se derivan de la bipolaridad que ésta presenta. Empecemos contando un poco de cómo se originó el agua. El agua se produjo a través de interacciones a temperatura elevada entre los hidrocarburos atmosféricos, los silicatos y los óxidos de hierro del manto terráqueo. La humedad alcanzó la superficie del planeta como vapor emitido durante las erupciones volcánicas. Los océanos se formaron al condensarse el vapor y volver de nuevo a la Tierra en forma de lluvia. Muchos científicos creen hoy que la vida surgió en un caldo primigenio o primitivo, que muchos le llaman la teoría del origen de la vida, que se formaba de arcilla y agua. Charcas de arcilla pudieron promover la síntesis de macromoléculas y de acumulación de estructuras fundamentales de la vida. No es de extrañar que la vida surgiera por accidente en asociación con el agua, dado que esta sustancia posee varias propiedades como habitualmente que se le hacen adecuadas para hacer la matriz de la vida. Vamos a ver algunas de sus propiedades físico-químicas del agua. Estas pueden ser tales como el calor específico, que es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de una sustancia en 1 centígrado. Es alta para el agua, 1 caloría sobre gramo, en comparación con otros líquidos, ya que se necesita mucha energía para que el agua cambie su temperatura. Calor de fusión es la energía gastada en la fusión del mol de un sólido, y para el agua este vuelve a ser alto en comparación, que sería 80 calorías sobre gramo. Tensión superficial es la fuerza de atracción que se manifiesta en la superficie de un líquido debido a la atracción que sufren las moléculas de la superficie hacia el seno del líquido. La adhesión, esta depende de la misma tensión superficial y es la cualidad que tiene un fluido al estar en contacto con un sólido, de subir o bajar mojando o no al elemento en cuestión. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión o fuerza intermolecular del líquido, que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Ahora procederé a explicar un poco sobre el metabolismo del agua y los electrolitos. Equivalentes y miliequivalentes. Se usan para el análisis del equilibrio hídrico y el electrolítico. Se conoce como miliequivalentes por litro. Los equivalentes indican la capacidad de combinación de las distintas sustancias entre sí. Por lo tanto, este concepto se puede entender a las sustancias más complejas, que con fines prácticos se le denomina su equivalente como el peso molecular en gramos de un electrolito, de un ion o de un compuesto, dividido por la electrovalencia del ion. Ahora vemos cómo es el agua como disolvente, formando dipolos. La molécula de agua es un tetraedro irregular con oxígeno en su centro y los hidrógenos y electrones no compartidos de los dos orbitales restantes con hibridación ocupan las esquinas. El agua es un dipolo, una molécula con carga eléctrica distribuida de manera asimétrica en su estructura. El átomo del oxígeno es fuertemente electronegativo, lo que atrae a los electrones de los núcleos de hidrógeno, dejándolos con carga positiva parcial, en tanto que sus dos pares de electrones no compartidos constituyen una región local de carga negativa. Un ejemplo de esto sería disolver el sal en agua, porque por lo general tiene carga, y dependiendo si es carga positiva o negativa, se va a unir al agua. Si bien tiene carga positiva, se une al oxígeno, y si es negativa, al hidrógeno. A continuación, veremos un poco sobre formar puentes hidrógeno. Un átomo de hidrógeno unido con enlace covalente a uno de oxígeno o nitrógeno con capacidad de atraer los electrones de enlace puede interactuar con un par de electrones no compartidos de otro átomo de oxígeno o de nitrógeno para formar un puente de hidrógeno. Gracias a que el agua tiene estas dos características, el puente de hidrógeno favorece a la autoasociación de las moléculas de agua en las configuraciones ordenadas. Estos enlaces afectan a las propiedades físicas del agua y explican su viscosidad,
tensión superficial y puntos de ebullición altas. El puente de hidrógeno permite que el agua disuelva muchas biomoléculas orgánicas que contienen grupos funcionales que pueden participar en la formación de un puente hidrógeno. Ahora vemos el agua y las biomoléculas. Enlaces covalentes y no covalentes estabilizan a las moléculas biológicas. El enlace covalente es la fuerza más intensa que mantiene juntas a las moléculas. Las fuerzas no covalentes son de menor magnitud, pero hacen contribuciones a la estructura, estabilidad y competencia funcional de las macromoléculas en las células vivas. Pueden ser fuerzas de atracción o repulsión, tienen que ver con interacciones dentro de la biomolécula y entre la misma y el agua. Transporte celular. Podemos ver que aquí encontramos dos tipos de transportes, que son el activo y el pasivo. El activo, por su parte, consiste en que cuando pasamos los componentes de un lado extracelular a intracelular, hay un gasto de energía. Y el pasivo, gracias a ir a favor de su gradiente o simplemente agua, no se encuentra un gasto de energía. Ahora vemos los compartimientos líquidos del organismo. Podemos ver el intracelular y el extracelular. El intracelular es el que se encuentra dentro de la célula y el extracelular que se encuentra por fuera. El más relevante es el extracelular, porque se divide en tres tipos, que serían el intersticial, el extracelular normal y el transcelular. El intersticial, que está directamente después de la célula, está en contacto con la membrana. Entre este y el intracelular van a ser los que se intercambien los compuestos, átomos y solutos. Será el medio el intersticial con intracelular. El extracelular se encuentra después del intersticial, es el líquido que ya no se encuentra en contacto directo con la célula, pero está afuera de esta, y el transcelular se encuentra en diferentes cavidades como la vesícula, como el jugo gástrico o el plasma, son transcelulares. Vamos a hablar sobre la composición de los compartimentos líquidos. En los organismos se comprende el líquido intracelular, extracelular y los líquidos de cavidades, que se llaman transcelulares, como son los líquidos de las cavidades como la pleural, peritoneal, pericardia, etc. Estos son líquidos que si no se encuentran ni en extracelulares ni en intersticiales, porque no están directamente en contacto con la célula, ya son transcelulares. Composición del compartimento de extracelular. Es el más estudiado porque pues es el más fácil de obtener, el que se encuentra fuera de las células, los líquidos extracelulares. Estos tienen concentraciones idénticas de aniones y cationes. Están en equilibrio eléctrico y se tienen cationicas que son positivas y aniones que son negativas. Por igual, entonces tienen las propiedades coligativas similares. Y la masa total de los líquidos extracelulares son del 20% del peso corporal. Ahora, el compartimiento intracelular son los iones que están adentro de la célula. Los más importantes cationes son el potasio, magnesio y fosfato. En el líquido intracelular, la concentración de calcio es muy pequeña, pero funciona mucho. La célula tiene menos sodio por dentro que es exteriormente, y el cloro, que es el anión extracelular más importante, es ausente dentro de la célula y es el más común en ambos compartimentos, es el bicarbonato. Equiosmolaridad entre compartimentos extra e intracelulares. En este tema va referido a que los compartimentos tanto intracelular como extracelular van a estar en busca constante en tener la misma concentración, porque si uno tiene más molaridad que otro, habrá el intercambio de agua. La composición siempre es difícil valorarla, pero tiene muchos componentes entre el líquido intracelular y el extracelular. Sin embargo, sí existe mucho intercambio entre ellos, tanto de líquidos como electrolitos, y esto es básicamente porque si tú consumes algo, va a cambiar tu concentración fuera de la célula y hará que haya intercambios dentro y fuera de la célula, porque también a veces la célula va a necesitar algún átomo o alguna molécula y pues tiene que pasar desde afuera hacia adentro y también se tiene que regular, entonces va a haber un intercambio entre la célula y su exterior. Esto va a ser en base a que van a buscar siempre estar en isotonicidad, no va a haber una hipotónica ni va a haber una hipertónica.
Intercambio de agua y electrolitos entre los compartimientos. El intercambio de agua siempre va a ser por difusión, porque la membrana lo va a dejar pasar. El agua en los electrolitos va a depender de qué tan pesado sea el electrolito, puesto que hay electrolitos que pasan con el agua y va a ser fácil que pasen tanto dentro como fuera de la célula. Lo que va a depender es que si son más pesados ya va a tener que necesitar un transporte activo, que requiere energía, lógicamente, para que también los electrolitos puedan pasar. Por ejemplo, la urea, tanto en intracelular como extracelular, se encuentra en isotonicidad. Esto no va a generar ningún intercambio. Y otras moléculas es diferente, por ejemplo, la glucosa. Sí puede aumentar la presión, puede hacer que una célula ceda agua o que la célula pida agua y que haya un cambio. Intercambio entre los compartimentos vascular e intersticial. A través de la membrana capilar ocurre libre paso de agua y las sustancias de pequeño peso molecular, las moléculas grandes como las proteínas, pasan en menos cantidad al líquido intersticial, pero a veces aumenta con determinadas condiciones patológicas como el edema, los derrames pleurales o peritoneales, etc. Fisiológicamente, en la linfa presente en los espacios intersticiales se encuentran concentraciones de 1 a 3% de proteínas. Intercambio entre los compartimentos intersticial e intracelular. La membrana celular solo deja pasar libremente al agua o moléculas no cargadas. Para el paso de iones de un lado a otro de la membrana celular no se presenta la difusión, sino un mecanismo avanzado que utiliza energía. Para que esto ocurra se necesita conservar la neutralidad eléctrica y la salida de un catión. Lo mismo sucede con los aniones. El balance e ingestión del agua. Este se condiciona principalmente por la sed. Determina por la osmolaridad de los líquidos corpóreos. El consumo normal de agua diario es de 2 a 2.5 litros que provienen de tres fuentes principales. Agua visible 1200 mililitros, agua oculta 1000 mililitros y agua por oxidación 300 mililitros, con una dieta normal. La excreción del agua. Existen diferentes cambios por los que el agua sale del cuerpo. Los principales son la urinaria, la fecal, la cutánea y a través de la sudoración. Y la pérdida insensible representa por el agua eliminada por los pulmones. Aproximadamente de 1000 a 1200 mililitros son diariamente desechados por los pulmones, 1000 mililitros por materia fecal y de 1200 a 1500 por vía renal. Distribución del agua en el organismo. La cantidad de agua en el organismo humano es de unos 40 litros para un hombre adulto normal de 70 kilos de peso. Tiende a ser constante en relación con tejidos no grasos, 70% de agua, 20% de proteínas y 10% de lípidos. Los hombres tienden a tener más volumen de agua en el cuerpo que las mujeres. Por lo general las mujeres tienen del 50 al 60%. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Aquí vamos a hablar de las mezclas homogéneas, que son aquellas mezclas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Las mezclas homogéneas de líquidos se conocen con el nombre de disoluciones y están constituidas por un soluto y un disolvente, siendo el primero el que se encuentra en menor proporción y además suele ser el líquido. Por ejemplo, el agua mezclada con sales minerales o con azúcar es el agua el disolvente y el azúcar es el soluto. En esta mezcla no se nota el soluto como tal porque se disuelve. Esta es una mezcla homogénea. Mezclas heterogéneas. Son aquellas mezclas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista, apreciándose más de una fase física como la mezcla de agua con aceite o agua con arena, que en sí cuando uno mezcla aceite con agua se ve enseguida como flota el aceite. En cambio no se mezclan como tal. Propiedades coligativas. El punto crioscópico es básicamente la temperatura de congelación del disolvente puro. Esto ocurre cuando la presión de vapor del líquido iguala la presión de vapor del sólido. Este punto es más bajo que el líquido normal en sí. El punto de ebullición se encuentra en el momento en el cual la presión del vapor de un líquido iguala a la atmosférica.
Al añadir solutos disminuye la presión de vapor, por lo cual aumenta la temperatura de ebullición de este mismo proporcionalmente a la fracción molar del soluto. Presión de vapor. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. El primero es la disminución del número de moléculas de disolvente en la superficie libre, y el segundo, la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. La presión osmótica se define como la tendencia a diluirse de una disolución separada del disolvente puro por una membrana semipermeable. Se le conoce así al intercambio de materia a través de una membrana semipermeable de un medio menos denso a uno con mayor densidad, sin incurrir en un gasto de energía, por lo cual se le considera un fenómeno pasivo, pero vital para el metabolismo celular de los seres vivos. El efecto de las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Los efectos de administración de soluciones hipotónicas o hipertónicas se deben a la modificación de la osmolaridad. En cambio, cuando se administra solución salina, fisiológica u otra solución isotónica, no cambia la tonicidad de los compartimentos y se conserva líquido en el interior del organismo, el cual solo se elimina con lentitud. En la hipotónica es cuando hay menos soluto que disolvente. La isotónica es cuando están iguales los dos. Y la hipertónica es cuando hay más soluto que disolvente. Bueno, a continuación vamos a hablar de la difusión. ¿Qué es la difusión? Es el proceso en el cual los átomos o las moléculas se mueven de una región de alta concentración a un área de baja concentración. En la mayoría de los casos, la difusión ocurre en gases y líquidos. Durante la difusión, el movimiento de la materia continúa hasta que haya una distribución pareja. El patrón de movimiento depende del gradiente o de concentración de los fluidos o gases involucrados. Ahora hablaremos de las interacciones hidrofóbicas, que aquí es un tema importante porque no son tan hidrofóbicas. Es la tendencia de los compuestos no polares para asociarse en un medio acuoso. Ni la atracción mutua ni en lo que ocasiones se denomina de manera incorrecta enlaces hidrofóbicos. Promueven autoasociación que surge de la necesidad de reducir las interacciones desfavorables energéticamente entre los grupos no polares y el agua, como lo es el aceite en el agua. Ahora vamos a hablar sobre las interacciones electroestáticas. Las interacciones entre grupos cargados participan en la adquisición de la estructura biomolecular. Se les denominan puentes salinos a estas interacciones de grupos con cargas opuestas dentro o entre la biomolécula. En fuerza se comparan a los puentes de hidrógeno, pero actúan a distancias más grandes. Estos puentes facilitan la unión de moléculas e iones con carga a las proteínas y ácidos nucleicos. Ahora veremos las distintas fuerzas de estabilidad a las biomoléculas. Gracias a la doble hélice del ADN se descubre la contribución de varias fuerzas a la estructura de las biomoléculas. Cada hebra de ADN se mantiene juntas gracias a los enlaces covalentes, pero las dos hebras de la hélice se juntan exclusivamente por interacciones no covalentes. Entre los no covalentes se encuentran los puentes de hidrógeno, entre las bases de los nucleótidos y las fuerzas de Van der Waals, entre las bases apiladas de purina y pirimidina. Fuerzas de Van der Waals. Este es un tema interesante, pues estas son fuerzas que son el resultado de interacciones entre los dipolos transitorios generados en los movimientos de los electrones en los átomos neutros. Solo se presentan en átomos neutros. Es una característica principal de las fuerzas de Van der Waals. Se les llaman neutros porque poseen una carga positiva y una carga negativa, así que básicamente están neutrales. Las fuerzas de Van der Waals son más débiles que los puentes de hidrógeno, pero con posibilidades de ser muy numerosas, disminuyen a la sexta potencia de la distancia de separación entre los átomos. El agua como nucleófilo. En reacciones metabólicas, los nucleófilos son pares de electrones unitarios de las moléculas ricas en electrones. Estas atacan a los átomos deficientes en electrones llamados electrófilos. El agua posee dos pares solitarios de electrones sp3 que llevan una carga parcial negativa, y este es un nucleófilo excelente. El ataque nucleófilo del agua es capaz de romper los enlaces amida,
glucosídico o éster que mantienen juntos a los bipolímeros, cuyo proceso es llamado hidrólisis. Reacciones metabólicas y transferencia de grupos. Este tema se trata de la hidrólisis de la fosforólisis del glucógeno. Representa reacciones de transferencia de grupos, ya que transfiere grupos glucósilo al agua o al otro fosfato. Las moléculas de agua y su tendencia a disociarse. El agua es un electrolito débil, por lo cual es capaz de disociarse en una porción muy escasa y originar tanto hidrógeno como hidróxido. Se comporta por tanto como ácido y base. Este motivo se dice que el agua es una sustancia anfótera o anfólito. Actúa según la sustancia con la que reacciona. Por eso el H2O se puede tomar como base y como alteraciones de la concentración de los líquidos y electrolitos. La más frecuente es la deshidratación, o sea, la deficiencia de agua y su retención excesiva. Estas pueden acompañarse o no de la retención o pérdida de electrolitos, pero lo más normal es la pérdida de agua y electrolitos paralelas, es decir, deshidratación o retención isotónicas. Deshidratación con aumento relativo de sales. Tiende a presentarse en enfermos débiles que por diversas razones no ingieren agua. Asimismo, en la diuresis osmótica hay mayor pérdida de agua que de sales. Se encuentra aumento en la concentración de sodio en los líquidos orgánicos proporcional al grado de deshidratación. Retención de agua. Puede existir retención de agua con excedentes de sales y la retención de agua sin retención equivalentes de sales. Cuando disminuye la cantidad de proteínas plasmáticas, sucede la deshidratación de la cirrosis y ciertas enfermedades renales. La presión oncótica del plasma baja en relación a la presión hidrostática en el inferior del capilar. Por lo tanto, pasa el líquido del capilar hasta el espacio intersticial y se genera el edema, que son pequeñas acumulaciones de agua. Iones extracelulares, el sodio y el cloruro. Estos ayudan a conservar el volumen de los compartimientos, al contribuir con cerca del 80% de la concentración osmolar de los líquidos orgánicos extracelulares. Forman parte del jugo gástrico, pancreático y el intestinal, por lo cual en situaciones pérdida de estas secreciones genera graves trastornos y ayudan a la regulación de la neutralidad, o sea, equilibrio ácido básico en el organismo. Iones intracelulares. El cation intracelular más abundante es el potasio, con 150 miliequivalentes por litro de agua celular, y el magnesio con 20 miliequivalentes por litro. El potasio es un ion con gran influencia en irritabilidad y excitabilidad celulares y permeabilidad de las membranas. Con solo aumentar un poco su concentración en el medio de la fibra cardíaca puede hacer que el corazón se paralice, o sea que suceda un paro cardíaco. Calcio como electrolito. El calcio es uno de los electrolitos que se encuentra principalmente fuera de las células y está ligado a la proteína albúmina en la sangre. Por lo tanto, una deficiencia de proteína puede provocar un trastorno de los niveles de calcio. La deficiencia de calcio total es más común en el exceso de calcio. Bomba de calcio. Es una proteína de la membrana celular de todas las células. Su función consiste en transportar calcio iónico hacia el exterior de la célula, gracias a la energía proporcionada por la hidrólisis de ATP, adenosilitrifosfato. Y bueno compañeros, esto es todo por mi parte sobre el tema de agua y electrolitos. Espero que haya quedado claro todos los subtemas aquí mencionados, y si no, cualquier duda, solucionarlos en el foro que tendremos el día 2 de octubre. Gracias por su atención, hasta luego.